transformaciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Varias semanas necesita la Negrona para llegar a Jaffa después de muchos trabajos. Cuando en la mañana del 4 de septiembre los peregrinos escoltados por arrogantes turcos avistan la ciudad de Jerusalén, todos olvidan las molestias del viaje. En oración y silencio hacen su entrada por la puerta de Jaffa. Después de partidos de Chipre, llegaron a Jaffa y caminando para Jerusalén en sus asnillos, como se acostumbra, 2 millas antes de llegar a Jerusalén, dijo un español, noble según parecía, con mucha devoción a todos los peregrinos, que pues de ahí a poco habían de llegar al lugar donde se podría ver la santa ciudad, que sería bueno todos se aparejasen en sus conciencias y que fuesen en silencio. Así, poseídos de la más íntima devoción, aquellos hombres de fe conmovedora entraron por las calles de Jerusalén. Ahora al fin puede cumplir Íñigo lo que leyó en Loyola en los libros piadosos. Con espíritu inflamado, besan la tierra en que nuestro Señor estuvo. Ahora empieza para el peregrino la maravillosa e inolvidable experiencia de este mes por tierras palestinas. Contemplar sinagogas, ciudades y lugares donde el hombre Dios ha vivido. Íñigo contará más tarde a su amigo Fabro cómo entonces se encendió su corazón en fuego abrasador de caridad, cuando ante sus ojos corporales volvían a representarse los misterios de la vida y pasión de Jesucristo, y cómo entonces hizo el propósito de quedarse allí para toda su vida. El emocionante programa de cada día es para él una fuente de consolación. La noche del 6 de septiembre hacen la vela en la iglesia del Santo Sepulcro y besan el lugar sagrado en que estuvo la Santa Cruz. Al día siguiente recorren la Vía Dolorosa. Quizá a Íñigo, en algún instante, le vienen al recuerdo Loyola y Arévalo. Ahora es feliz, siguiendo a Cristo pobre por el seco torrente del Cedrón, pasando junto a las antiguas sepulturas y subiendo al Monte de los Olivos, donde Cristo sudó sangre y de donde subió a los cielos. Aquí los peregrinos besan devotamente las huellas de las divinas plantas. El 8 de septiembre, día de la Virgen, van a Belén, primero a la cueva de los pastores, luego a la entrada casi tapiada de la magnífica iglesia del Nacimiento. El 9, muy de mañana, oyen la Santa Misa en la gruta del Nacimiento del Señor. Íñigo se siente inenarrablemente dichoso. Como un pobrecito y esclavito indigno, se arrodilla junto a la cuna, adorando al Señor, que por nosotros se ha hecho hombre. Todo se hace presente. Cristo está allí.
El amor ardiente a la persona de Cristo le había traído a contemplar con sus propios ojos los sitios del nacimiento y de la pasión del Redentor. A ningún precio abandonará su decisión de quedar en Palestina para ayudar a las almas. ¿Cómo se imagina él este apostolado seglar en Palestina? Probablemente con la misma ingenuidad que el poverello de Asís cuando fue a Siria y visitó estos santos lugares. Con la misma sencillez que exhala un documento de la primitiva compañía de Jesús. Estar dispuesto a ir a los infieles, aun cuando no se pueda hacer otra cosa que anunciarles que Cristo es el Salvador. Fuerte contratiempo para Íñigo fue la orden terminante del provincial de los franciscanos, custodio de Tierra Santa, de abandonar con los demás peregrinos aquella tierra bendita, donde tan dulces consolaciones se experimentaba. Díjole el prudente superior con buenas palabras, cómo había sabido su buena intención de quedar en aquellos lugares santos, y que había pensado bien la cosa, y que por la experiencia que tenía de otros, juzgaba no convenía. Porque muchos habían tenido aquel deseo, y quién había sido preso de los musulmanes, quién muerto, y que después la religión quedaba obligada a rescatar los presos, y por tanto él se aparejase de ir el otro día con los peregrinos. Todavía trató de insistir Íñigo, mostrando su voluntad inquebrantable de permanecer en la tierra de nuestro Señor, sin asustarse por los peligros y padecimientos. Mas el provincial le manifestó seriamente que tenía autoridad de la sede apostólica para despedir de aquel país a quien le pareciese, y aún para excomulgar a los desobedientes. Y queriéndole mostrar las bulas por las cuales le podían descomulgar, él dijo que no era menester verlas, que él creía a sus reverencias y que así juzgaban con la autoridad que tenían, que él les obedecería. Esto le basta a Íñigo. Sin desplegar los labios, sacrifica a la autoridad apostólica su plan más acariciado. Llega la hora de la despedida. Todavía le viene el deseo de ir solo, aun con peligro de su vida, a besar las huellas de los pies en la ascensión. Le vino gran deseo de tornar a visitar el monte Olivete antes que se partiese, ya que no era voluntad de nuestro Señor que él quedase en aquellos santos lugares. En el monte Olivete está una piedra, de la cual subió nuestro Señor a los cielos, y se ven aún ahora las pisadas impresas. Y esto era lo que él quería tornar a ver. Y así, sin decir ninguna cosa ni tomar guía, porque los que van sin turco por guía corren grande peligro, se descabulló de los otros y se fue solo al monte Olivete. Y no lo querían dejar entrar las guardas. Les dio un cuchillo de las escribanías que llevaba. Después de hacer su oración con harta consolación, le vino deseo de ir a Betfagé, y estando allá, se tornó a acordar que no había bien mirado en el monte Olivete a qué parte estaba el pie derecho, a qué parte el izquierdo. Y tornando allá, creo que dio las tijeras a los guardas para que le dejasen entrar. Cuando en el monasterio se supo que él era partido así, sin guía, los frailes hicieron diligencias para buscarle. Y así, descendiendo él del monte Olivete, topó con un cristiano de la cintura, siríaco, que servía en el monasterio, el cual con un gran bastón y con muestras de gran enojo, hacía señas de darle. Y llegando a él, trabóle reciamente del brazo, y él se dejó fácilmente llevar. Mas el buen hombre nunca lo desasió. Yendo por este camino, así ha sido del cristiano de la cintura, tuvo de nuestro Señor grande consolación, que le parecía que veía a Cristo sobre él siempre. Y esto hasta que llegó al monasterio. Duró siempre en grande abundancia. Estas visiones y otras semejantes, como las que vio antes en Manresa y luego en el camino de Padua, le dieron tanta confirmación de los misterios y dogmas de la fe cristiana que acostumbraba a repetir:
Si no tuviese las Escrituras que nos enseñase estas cosas de la fe, él se determinaría a morir por ellas, solamente por lo que ha visto. Persuadido ya de que no era voluntad de Dios se quedase en aquel campo de apostolado, obedeció dócilmente al legítimo superior. Y el 23 de septiembre regresó a Jaffa. Al cabo de 3 meses estaba de vuelta en Venecia. Aunque era invierno, no llevaba más ropa que unas zaragüelles de tela gruesa hasta la rodilla y las piernas nudas, con zapatos y un jubón de tela negro, abierto con muchas cuchilladas por las espaldas y una ropilla corta de poco pelo. Íñigo sigue siendo alegremente el loco de Dios. En las penosas semanas de su accidentado retorno, en el que los peregrinos sufren hambre y sed indecibles, tiene tiempo Íñigo para pensar sobre el futuro. ¿Qué quería Dios de él? Solo desea acertar con su voluntad. Cuando a mediados de enero de 1524 desembarcan en Venecia, ve más claro. En la iluminación del Cardoner tuvo una intuición clara, pero durante muchos años impenetrable, de que esta ayuda de las almas exigía a otros hombres que estuviesen como él dispuestos a anunciar en pobreza a Jesucristo. Se inclina a ordenarse de sacerdote para así ayudar a las almas, y esto no lo alcanzará sin estudio. Para esto quizá en ninguna parte encontraría tantas facilidades como en Barcelona, donde no le faltaban buenos y generosos amigos. A principios de febrero de 1524, emprende la interminable caminata a Génova, por aquellos campos del milanesado que entonces se disputaban Carlos V y Francisco I, y en los que al año siguiente caería el rey de Francia prisionero. Y así se partió de Ferrara para Génova. Halló en el camino unos soldados españoles que aquella noche le hicieron buen tratamiento, y se espantaron mucho cómo hacía aquel camino, porque era menester pasar casi por medio de entrambos dos ejércitos, franceses e imperiales, y le rogaban que dejase la vía real y que tomase otra segura que le enseñaban. Íñigo sigue su camino santamente despreocupado a través de las líneas de fuego de los dos bandos. Mas él no tomó consejo, sino caminando su camino derecho, topó con un pueblo quemado y destruido, y así hasta la noche no halló quien le diese nada para comer. Mas cuando fue la puesta de sol, llegó a un pueblo cercano, y las guardas le cogieron luego, pensando que fuese espía. Y metiéndole en una casilla junto a la puerta, le empezaron a examinar, como se suele hacer cuando hay sospecha, y respondiendo a todas las preguntas que no sabía nada. Y le desnudaron, y hasta los zapatos le escudriñaron, y todas las partes del cuerpo para ver si llevaba alguna letra. Y no pudiendo saber nada por ninguna vía, trabaron de él para que viniese al capitán, que él le haría decir. Y diciendo él que le llevasen cubierto con su ropilla, no quisieron dársela, y lleváronle así, con los zaragüelles y jubón arriba dichos. En esta ida tuvo el peregrino como una representación de cuando llevaban a Cristo, aunque no fue visión como las otras, y fue llevado por 3 grandes calles, y él iba sin ninguna tristeza, antes con alegría y contentamiento. Íñigo hizo primero y cumplió perfectamente después la oblación que invita a hacer al ejercitante en una de las meditaciones claves dentro de ejercicios, y que él titula El llamamiento del Rey temporal ayuda a contemplar la vida del Rey eternal. Los que quieran aspirar a más y señalarse en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal, no solamente ofrecerán su persona al trabajo, sino que obrando incluso contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor valor y mayor importancia, diciendo:
eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad, y delante de vuestra Madre gloriosa, y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, con tal de que sea vuestro mayor servicio y alabanza, imitaros en pasar toda clase de injurias y todo menosprecio y toda pobreza, así actual como espiritual, si vuestra santísima majestad me quiere elegir en tal vida y estado. Íñigo quiere señalarse en todo servicio de su rey. Llegado el momento, con gran determinación cumple lo prometido. Se siente alegre y deseoso de parecerse a Cristo cuando los esbirros lo llevaban a empellones donde el capitán. Él tenía por costumbre de hablar a cualquiera persona que fuese, por vos, teniendo esta devoción, que así hablaba Cristo a los apóstoles, etc. Yendo así por estas calles, le pasó por la fantasía que sería bueno dejar aquella costumbre en aquel trance y hablar por señoría al capitán, y esto con algunos temores de tormentos que le podían dar. Mas como conoció que era tentación, pues así es, dice, yo no le hablaré por señoría ni le haré reverencia. Llegan al palacio del capitán y le dejan en una sala baja, y de allí a un rato le habla el capitán. Y él, sin hacer ningún modo de cortesía, responde pocas palabras y con notable espacio entre una y otra. Y el capitán le tuvo por loco, y así lo dijo a los que lo trajeron: este hombre no tiene seso, dadle lo suyo y echadlo fuera. Deseoso de parecerse a Cristo, Íñigo no teme imitarle en ser tenido por loco. Vive lo que pedirá al ejercitante en la tercera manera de humildad o tercer grado de amor, si quiere acertar con la voluntad de Dios. La tercera manera de humildad es perfectísima. Es, a saber, cuando incluyendo la primera y la segunda, y siendo igual alabanza y gloria de la divina majestad, por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo pobreza con Cristo, pobre más que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos, más que honores, y deseo de ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal, más que por sabio ni prudente, en este mundo. Se puso en camino por la mañana y por la tarde. Al fin, un español le recoge y le proporciona todo lo necesario para aquella noche. También le detiene la vanguardia francesa, pero el oficial procede de Bayona y manda darle buen trato. Sin molestia alguna, puede Íñigo continuar su camino. En Génova se encuentra con el general de las galeras de España, el vasco Portundo, a quien conoce de los días de Arévalo. Este le hace embarcar en una nave que sale para Barcelona. La travesía es arriesgada, pues Andrea Doria trata de dar caza a las naves españolas. Pronto emergen del mar las torres de la capital catalana, y sano y salvo, desembarca Íñigo después de un largo año de peregrinación. Es Cuaresma. La perspectiva de Íñigo es un banco duro en la escuela de latín. Pero ¿qué puede arredrar a este hombre enamorado de Cristo? Era la Cuaresma de 1524, cuando el peregrino entró en Barcelona. Halló cordial alojamiento en casa de Inés Pascual. La piadosa matrona Isabel Roser se comprometió a suministrarle todo lo que fuese necesario para su mantenimiento. Y el bachiller Jerónimo Ardebol, que regentaba la cátedra de gramática en el estudio de la ciudad, se ofreció a enseñarle de balde las letras latinas. Estudió gramática en mi casa, testifica Juan Pascual en los procesos.
Durante el tiempo que estuvo en mi casa, cada noche me hablaba de 1000 cosas de nuestro Señor, del menosprecio del mundo y de sus bienes, y de la estima de los verdaderos del cielo. Aconsejábame la frecuencia de sacramentos, el amor y veneración a la ley de Dios y a la voluntad de mi madre. Dormía casi cada noche en tierra, sin acostarse en la cama, y pasaba la mayor parte de ella en oración, arrodillado al pie de la propia cama. Tenía Íñigo 33 años, edad divina para los más altos sacrificios, cuando empezó como un niño la carrera de sus estudios. Para un hombre de esa edad, esta es una empresa casi heroica que le proporciona muchas burlas de parte de sus pequeños condiscípulos. Por lo demás, sigue viviendo como un pobre loco por Cristo. Vuelve a sus ásperas penitencias, algo mitigadas durante la peregrinación. El vestido que le procura Inés Pascual tiene parecido con el de un clérigo, pero en su afán de hacer penitencia, sin que lo adviertan, se recorta la suela de los zapatos. Su corazón halla siempre a Dios, lo mismo en las ardientes plegarias de la noche que en la oscura cripta de la catedral. Comenzó a estudiar con harta diligencia, mas impedíale mucho una cosa, y era que cuando comenzaba a decorar, como es necesario en los principios de gramática, le venían nuevas inteligencias de cosas espirituales y nuevos gustos, y esto con tanta manera que no podía decorar, ni por mucho que repugnase las podía echar. De la rosa a rose, su mente se eleva hasta la rosa celestial y divina. Y así, pensando muchas veces sobre esto, decía consigo: ni cuando yo me pongo en oración y estoy en la misa, no me vienen estas inteligencias tan vivas. Y así, poco a poco, vino a conocer que aquello era tentación. Y después de hecha oración se fue a Santa María de la Mar, junto a la casa del maestro, habiéndole rogado que le quisiese en aquella iglesia oír un poco. Y así sentados, le declara todo lo que pasaba por su alma fielmente, y cuán poco provecho hasta entonces por aquella causa había hecho. Mas que él hacía promesa al dicho maestro, diciendo: yo os prometo de nunca faltar de oíros estos 2 años, en cuanto en Barcelona hallare pan y agua con que me pueda mantener. Y como hizo esta promesa con harta eficacia, nunca más tuvo aquellas tentaciones. En aquellos días tuvo el primer encuentro con los escritos de Erasmo, príncipe de los humanistas, que acababa de romper abiertamente con Lutero. Dice Rivadeneira que le aconsejaron algunos hombres letrados y píos que, para aprender bien la lengua latina y juntamente tratar de cosas devotas y espirituales, que leyese el libro de un caballero cristiano. Y así, tomando este consejo, comenzó con toda simplicidad a leer en él con mucho cuidado. Pero advirtió una cosa muy nueva y muy maravillosa, y es que tomando este libro que digo de Erasmo en las manos y comenzando a leer en él, juntamente se le empezaba a intibiar su fervor y a enfriársele la devoción. Y cuanto más iba leyendo, iba más creciendo esta mudanza. Y como echase de ver esto algunas veces, al fin echó el libro de sí y cobró con él y con las demás obras de este autor grande ojeriza. La inteligencia de Erasmo y la de San Ignacio tal vez podrían llegar a entenderse en muchas cosas, aun de las pertenecientes a la reforma eclesiástica. Los que nunca podrían simpatizar eran sus corazones. Frío el de Erasmo, ardiente el de Ignacio, cauto y ambiguo el primero, osado y categórico el segundo. A la vez que estudiaba, y solo en los ratos libres, instruía en los caminos del espíritu a todos aquellos con quienes conversaba. En Barcelona recoge las primicias de los ejercicios espirituales, y cada nueva experiencia le sirve para retocar su librito. La parte trasera de su casa se ve pronto asediada por los pobres, por cuyo bien sabe darse tanta maña y pone tanta gracia que en un instante gana para sus obras de caridad a las principales damas de la ciudad.
Pero lo que más a pecho toma su celo es la reforma de conventos relajados de monjas. En una ocasión puso en peligro su vida por haber hecho cambiar de conducta a ciertas monjas de las que se murmuraba en la ciudad. Fue bárbaramente azotado por un esclavo negro por orden de quienes llevaban a mal la reforma del convento. Para el futuro de Ignacio, estos 2 años de Barcelona tienen un significado singular. Cada día ve con mayor claridad cuál es el fin ulterior de su vida. Andaba todavía algo indeciso sobre si después que haya estudiado entrará en una religión estragada para poder más padecer en ella, o si andará así por el mundo. Pero la iluminación del Cardoner brilla radiante. Para ayudar a las almas, necesita compañeros que alimenten sus mismos ideales. Aquí en Barcelona comenzó a tener deseos de juntar algunas personas a su compañía, que fuesen como unas trompetas de Jesucristo. De hecho, encuentra 3 jóvenes: Juan de Arteaga, Lope de Cáceres y Calixto de Sá, que luego le siguieron a Alcalá, pero más tarde le abandonaron. Convicción Radio, siempre por la verdad.